Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Bueno, en este momento tenemos, quiero ver, 2, 4, 5, 8 personas. Vamos a tomar la fotito, permítanme. Bueno, perfecto. Ya tenemos 10 estudiantes. Estamos en el contrato de apertura de crédito. Vamos a continuar hasta terminar esa figura jurídica, pero también vamos a resolver el parcial. Pero como en este momento no hay mucho quórum, que digamos, ¿verdad? Solo hay 2, 4, 6, 8, 10 personas. Cuando sean las 7:30 me avisan para que veamos el parcial, para resolver el parcial que hicieron el día miércoles. Y también, bueno, hubo un problemilla ahí con el aula virtual, que no podían subir los trabajos, entonces eh, se tuvo que resolver y ya yo posteriormente les envié a ustedes un mensaje, ¿verdad? Que ya podían subir los trabajos. Las disculpas del caso, que no sé qué era lo que pasaba, ¿verdad? Pero ahí me ayudaron a resolver el problema. Así que me recuerdan cuando sean las 7:30. A las 7:30, me imagino que a esa hora ya van a haber más estudiantes. Entonces vamos a resolver el parcial. Bueno, solo hay en este momento 10 personas. Quiero ver acá. 10 personas. Sí, 10 personas hay. Bueno, pero vamos a iniciar de todos modos, en honor a los que temprano se conectan. Como decíamos, estábamos hablando en la clase anterior del contrato de apertura de crédito, que habíamos dicho que es el contrato de apertura de crédito. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el contrato de apertura de crédito? ¿Están por ahí? Hola, Lick. Días. Eso era una de las operaciones o actividad bancaria en otorgar crédito. En eso explicó que podemos invertir para consumo propio, que sería para compra de vehículo o casa, o para mercadería, en invertir como para la empresa, ¿verdad? ¿Es una operación bancaria de qué tipo? ¿Activa o pasiva?
La apertura de crédito, ¿qué tipo de operación bancaria es? ¿Activa o pasiva? Les consulto nuevamente qué tipo de operación bancaria es la apertura de crédito. ¿Es una operación activa o es una operación pasiva? Y licenciado, es una operación activa, Activa. Es ¿Por una qué? activa. ¿Por qué es porque activa? activa es cuando el banco da créditos a los clientes, ¿verdad? Entonces, Ajá, por eso es que es una operación activa, porque otorga, digamos, una apertura de crédito es prácticamente un préstamo que se le da a los clientes para que puedan hacer uso de ellos en el momento que lo necesiten. ajá, correcto. Entonces estamos hablando que es una operación activa, la apertura de créditos. Es propia de la naturaleza de las operaciones que realizan los bancos, ¿verdad? Los bancos realizan operaciones activas, operaciones pasivas. Captan dinero del público, es operación pasiva. Y ese dinero que no es de ellos, lo prestan mediante el crédito. Esa es una operación activa. Vaya, entonces estamos hablando de la apertura de crédito que está regulada en el Código de Comercio y vamos a continuar con este contrato. En el artículo 1105 habíamos hablado de la definición de este contrato. Ahí se establece cuál es la definición del contrato de apertura de crédito. Y habíamos leído pues, el artículo. Acá, pues, el banco, el código utiliza una terminología. Acreditante es el banco, acreditado es el cliente. El banco pone a disposición del cliente una suma de dinero para que el cliente, o sea, el acreditado, que es el cliente acreditado, disponga de ese dinero de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Al final, se estipula un plazo para el pago. El cliente debe pagar intereses, comisiones, gastos, etcétera, en que puede incurrir el banco al momento de realizar el préstamo. Y decíamos que en la ley de bancos ya se establece, en la ley de bancos se establece como una operación activa y dentro de las competencias o dentro de las actividades normales que deben de realizar los bancos. En el artículo 51 de la ley de bancos, específicamente en las letras T y U de esa disposición, inciso primero, se establece que la facultad que tienen los bancos para hacer préstamo, hacer todo tipo de préstamo. Bueno, entonces decíamos también que es un contrato especial, autónomo y definitivo, decíamos. ¿Por qué? Porque, bueno, el acreditante, o sea, el banco, pone a disposición del acreditado, o sea, el cliente, una cantidad de dinero. El banco básicamente es el acreedor, el cliente es el deudor, ¿verdad? Y luego este cliente utiliza ese dinero en los términos fijados en el respectivo contrato. Y decíamos que hay diferentes tipos de crédito. Créditos de consumo, créditos a la producción, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora, a continuar con esta temática de la apertura de crédito. Vamos a
Quiero ver acá, permítanme. Ujú. Vaya, vamos a compartir. Ven la presentación, ¿verdad? Vaya, código de comercio. Bueno, podemos observar también en el Código de Comercio ciertas estipulaciones que se establecen en relación con este contrato. Como decíamos que este contrato se encuentra regulado en el Código de Comercio. Ahí lo podemos encontrar a partir del artículo 1105, el título séptimo, operaciones de crédito bancaria, capítulo 1, apertura de crédito, sección A, disposiciones generales. Desde el artículo 1105 hasta el artículo 1117, 1118, se encuentra regulado lo que es el contrato de apertura de crédito en nuestro Código de Comercio. Como decía, la mayor parte de estos contratos bancarios son contratos de adhesión. Es decir, que normalmente el cliente se adhiere a las estipulaciones que ya están establecidas en el formulario. Pero a veces se hacen algunas estipulaciones, va a depender del tipo de crédito y del tipo de cliente, en el cual, y de la necesidad que tenga el cliente, en el cual se pueden establecer algunas condiciones o estipulaciones especiales que no son necesariamente idénticas a las establecidas en el formulario respectivo, en donde se plasma el crédito. Como decíamos que la actividad bancaria es una actividad eminentemente técnica, entonces ellos utilizan una serie de formularios que tienen ahí, que son formatos, y que lo único que hacen es completar con con las generales del cliente. Ahora bien, decíamos que este contrato de apertura de crédito básicamente es de la naturaleza de las operaciones que realizan los bancos. Una actividad activa, porque los bancos prestan dinero al público, dinero que no les pertenece, sino que es el dinero que las personas que confían en el banco han depositado para que el banco lo administre y les pague pues alguna tasa de interés. Vaya, lo primero es, decíamos que casi en un 100%, por decirlo así, la estructura del crédito, las cláusulas del crédito se establecen en un formulario. Obviamente que lo que cambia son las generales del cliente, el monto del préstamo y algunas que otras especificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. El acreditante se obliga a poner la suma de dólares necesarios para que el acreditado adquiera la cosecha de café de la finca X, propiedad del señor Y, y relativa al año 23.
2023, o bien para que compre en pública subasta el inmueble que se venderá en el proceso tal que se ventila en el juzgado cuarto de lo civil y mercantil de San Salvador. Ahí lo que vemos es el objeto del crédito. El cliente llega al banco y dice, mire, yo necesito adquirir una finca o comprar la cosecha de café o de maíz, tal persona, pero no tengo el dinero. Entonces, obviamente que el banco va a hacer sus evaluaciones, va a verificar la situación personal del cliente, si su situación financiera, si es una persona que clasifique para otorgarle ese crédito, y entonces si el banco tiene las garantías suficientes de ese cliente, pues le va a hacer el préstamo. De lo contrario, no se lo va a hacer. Es que en cada caso concreto, pues va a depender del objeto del crédito, el monto del crédito, la naturaleza para la cual se van a utilizar los fondos. Ahora bien, este tipo de contratos, no obstante que los bancos utilizan formatos estándar, lo que cambian son las generales del cliente, el monto del crédito, el destino, pero hay cláusulas que ahí están, ¿verdad?, que son comunes en este tipo de contratos. Sin embargo, la ley obliga al banco a que quede claramente determinado cuál es el objeto del contrato, cuál es el monto del préstamo, la fecha de los abonos que va a hacer el cliente, el plazo. Porque cualquier situación por medio de la cual por falta de determinación de las cláusulas esenciales del crédito se afecte al acreditado, o sea, al cliente, será responsabilidad del banco. Así lo dice el artículo 1107 del Código de Comercio. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 1107 del Código de Comercio. Yo se lo leo, Luis. Hágame el favor. Artículo 1107. La cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad o de cualquier otro modo convenido. Sí, continúe. Los tres incisos, por favor. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios que la ineficacia del contrato cause al acreditado. No se puede pactar contra lo dispuesto en este artículo. Vaya, aquí básicamente, gracias, básicamente la disposición lo que pretende es la protección del acreditado, o sea, del cliente. El banco debe determinar en forma clara las cláusulas del contrato, por lo menos las cláusulas más relevantes, que son el monto, el plazo, la tasa de interés. Si a consecuencia de una determinación inexacta se le causa algún perjuicio al cliente, o sea, al acreditado, el banco responderá. Será el banco el responsable. Entonces, aquí estamos hablando básicamente que es una disposición en favor del cliente. Lo tenemos en el artículo 1110, en el inciso segundo. Acuérdense que este tipo de crédito no es exclusivo de la banca. Pueden también la empresa privada, otras empresas, otras sociedades, pues, bueno, el banco es una empresa privada. Pueden, otro tipo de sociedades que no sean bancos,
también hacer uso de este tipo de crédito. Y así lo establece el artículo 1110. Se dan créditos o se da apertura de crédito también en el caso de las empresas mercantiles cuando hacen ventas de mercadería. Muchas empresas, o la mayoría quizás, hacen compras al crédito. Entonces, lo que ampara ese crédito es la factura. Y se establecen plazos para el pago, intereses, etcétera. Eso es bien común en el comercio. Hay bastantes empresas que se dedican a la venta o transferencia de mercancías, de mercadería en el comercio y le dan crédito. Van a sacar determinada cantidad de mercaderías, les extienden la factura, el comprobante de crédito fiscal, o les hacen el envío y deben de, bueno, la nota de crédito, sería una nota de crédito. Le hacen el envío de la mercadería y luego 3 días después deben de emitir el crédito, el comprobante de crédito fiscal. Y ese crédito, ahí puedes, en la factura se establece la fecha de pago. Lo que pasa es que a la par de la factura le emiten una letra de cambio o un pagaré, porque de lo contrario puede existir el peligro de que el cliente no pague el crédito. Vamos a ver el artículo 1110, el inciso segundo. Bueno, lo vamos a leer todo para ponerlo en contexto. Artículo 1110, aunque es el inciso segundo el que nos interesa. Alguien que me haga el favor de leerlo. Yo se lo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 1110. En los créditos de pago o caja se pondrá a disposición del acreditado el dinero. Podrá disponerse del crédito mediante el giro de letras, pagarés, cheques o por la realización de un servicio de caja por cuenta del acreditado. Si el acreditante es una empresa mercantil, los retiros podrán hacerse en mercaderías si así lo estipula el contrato respectivo, en cuyo caso las facturas servirán para hacer uso del crédito. Vale, gracias. Las facturas servirán para hacer uso del crédito, dice. Pero, como les digo, a la par de este tipo de crédito en mercancías, siempre se emite una letra de cambio, un título valor o un pagaré, que es el que sirve de respaldo para el crédito, pues porque para garantizar que el deudor en un momento determinado cumpla con la obligación de efectuar el pago. Pero estos créditos de mercadería se hacen a veces a pago, ¿verdad? Pago, se pagará el siguiente mes o 15 días después, así. Entonces, decíamos que este contrato de apertura de crédito no es exclusivo de los bancos. También es utilizado por el comercio, por varias empresas. Aquí tenemos un ejemplo, los supermercados, pero no necesariamente los supermercados. Hay bastantes empresas que utilizan el contrato de apertura de crédito. Y así lo establece ya el Código de Comercio, que no es un contrato exclusivo. Y habíamos visto el artículo 51 de la Ley de Bancos, la letra T, ¿verdad? Ahí se establece T y la letra U. Se establece, los bancos podrán, dice, y habla ahí de la apertura de créditos, conceder créditos. Pero no es una actividad exclusiva de la banca. Eso es importante considerarlo. Otra situación importante de señalar es el caso del artículo 1113 del Código de Comercio. Ahí se establece la posibilidad de que
un empleado del banco, ahí dice que es el contador del banco, pueda dar fe de una operación o de un pago. Esta disposición ha sido cuestionada porque por algunos juristas consideran que el banco se convierte en juez y parte. ¿Cómo es posible que un empleado del banco va a dar fe de una operación determinada? Vamos a leer el artículo 1113. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo 1113. Cuando el acreditante sea un establecimiento bancario y el acreditado pueda disponer del monto del crédito en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término fijado para usar el crédito, el estado de cuenta certificado por el contador de la institución acreedora con el visto bueno del gerente de la misma hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para la fijación del saldo a cargo del acreditado. Ajá. El contrato en que se haga constar el saldo con la certificación a que se refiere este artículo constituye título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito previo. Vaya, gracias. El estado de cuenta certificado por el contador de la institución acreedora, con el visto bueno del gerente de la misma, hará fe en juicio salvo prueba en contrario para la fijación del saldo a cargo del acreditado. Estamos hablando de que aquí un empleado del banco certifica el estado de cuenta. Es el contador de la institución. Y este estado de cuenta llevará el visto bueno del gerente de la institución. Y este documento hace plena prueba en el juicio. Entonces estamos hablando de que el mismo banco está certificando la deuda del acreditado y este documento tiene el valor de título ejecutivo. Por eso es que se ha criticado en la práctica que el banco pueda ser juez y parte. Aquí estamos hablando de un juicio ejecutivo. El mismo banco certifica, un empleado del banco certifica la deuda, certifica el estado de cuenta y eso hace plena fe en el juicio. Entonces, a eso se refiere el artículo 1113. Cuando el acreditante sea un banco y el cliente pueda disponer del monto del crédito en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término fijado para usar el crédito, el estado de cuenta certificado por el contador del banco acreedor con el visto bueno del gerente hará fe en juicio, dice, así dice el artículo 1113. Bueno, esta situación, no obstante haber sido criticada a la fecha, pues no, nadie ha interpuesto ningún recurso en la Corte Suprema de Justicia. Nadie. Pero sí no deja de ser cuestionable que la misma institución bancaria esté certificando una deuda. Pero en realidad quien lleva el control de esa deuda es el banco. Pero lo que sucede es que a veces los bancos se equivocan, ya sea porque por algún error que han cometido en la cuantificación del crédito o malintencionadamente. Entonces, lo mejor sería que un tercero, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? El cliente se aboque a la Defensoría del Consumidor y le solicite que verifique su saldo. Entonces, ya ahí estamos hablando de una autoridad imparcial, ya en un juicio ejecutivo.
una institución o la superintendencia del sistema financiero verifique una institución que no es, que sería como imparcial porque no forma parte del banco, no es ningún empleado del banco, y ahí se puede constatar si realmente la deuda que ha sido certificada por un empleado de la institución bancaria es tal, o sea, está cuantificada de manera correcta. Luego tenemos en el artículo 1114 del código, aquí hace referencia a la entrega de títulos, valores, para el pago de la deuda. O sea, que el cliente entrega letras de cambio, pagaré. Entonces, aquí estamos hablando en cierta medida de una cesión de crédito. Entonces, lo que está prohibiendo la disposición es que el banco no puede, no faculta al banco a ceder el crédito. Si, por ejemplo, si no se ha vencido el plazo. Vaya, en primer lugar, vamos a ver qué es la cesión de crédito. ¿En qué consiste la cesión de crédito? Les pregunto a ustedes. Eso se ve en derecho civil. Derecho civil se ve. ¿En qué consiste la cesión de crédito? Es bien común esa figura en el comercio. Ya tengo 30 personas. ¿En qué consiste la cesión de crédito? ¿Qué es ceder un crédito? Pregunto. ¿Sabe alguien? Se ve en contrato, Derecho Civil 3. Ceder un crédito estaría cuando autoriza el crédito, licenciado. Ajá. Fíjense que la cesión de crédito es un contrato donde está el cesionario, el cedente y el cesionario. En materia civil se regula que yo, por ejemplo, soy acreedor de cierto deudor, que por $5,000. Entonces vengo yo y cedo ese derecho a determinada persona para que esta persona cobre ese crédito. Vaya, los 5,000, mira, fíjate que yo no tengo tiempo de cobrarle a esta persona. Hacen el contrato de cesión de crédito. Entonces, la persona a quien se le está cediendo el crédito, o sea, es el cesionario, es el que va a realizar el cobro, ya sea de manera administrativa o de manera judicial. Y conviene, pues vaya, de los 5,000, te van a quedar 1,000 a vos. Eso es el descuento, por decirlo así. Le va a cobrar, bueno, recibe una comisión, ¿verdad? Va a recibir una comisión. Entonces, la otra persona se encarga de realizar el cobro del crédito en forma completa. Pues le va a cobrar algo, pues, por hacer. Pero resulta también que puede suceder que el deudor no tenga la capacidad patrimonial, no tenga el dinero para ser un mal deudor. Y entonces, en materia civil, el que cede el crédito no se hace responsable del pago del mismo. No se hace responsable del pago del mismo. Entonces, el que va a cobrar el crédito, bueno, se va a ver en el riesgo
de que el deudor pueda o no tener capacidad económica. Pero esta persona se va a encargar de cobrar el crédito. Así es como se cede. Se cede, bueno, se da también la cesión de la titularidad completa, ¿no? El crédito, es decir que, y esto se da bastante con los títulos valores, las letras de cambio. Alguien le endosa una letra de cambio a otra persona y esta persona es el nuevo titular del título valor. Y se lo va a cobrar al aceptante, ¿no? Al aceptante de la letra de cambio, y con la presentación del título, debe de efectuar el pago en la fecha de vencimiento. Si no lo hace, nos vamos a un juicio ejecutivo y ahí le van a embargar. Se da bastante el problema de que las personas cometen el error de que cuando son títulos valores, por ejemplo, van a una casa comercial, sacan un televisor, sacan electrodomésticos y, bueno, firma las letras de cambio en blanco. Hágame el favor, además de que firme el contrato de crédito, mire, fírmeme esto, firma la letra de cambio en blanco. Solo se cuidan de poner el nombre del aceptante o del librado sería el aceptante. Colocan el nombre del aceptante, pero no ponen la cantidad. Y después resulta que si el aceptante o el deudor se retrasó, le ponen otra cantidad. Tal vez si el préstamo era por $1,000, le ponen 5,000. Y esos 5,000 y le endosan la letra de cambio a otra persona para que esta persona la vaya a cobrar, ¿verdad? Y de repente los 1,000 ya no son 1,000, sino que 5,000. Desnaturalizan la esencia del título valor en sí. Entonces, eso se da bastante. Ceder un crédito es eso, es un contrato por medio del cual una persona es el titular del crédito y le cede el derecho a otro, al cesionario, para que éste cobre ese crédito. Pero el cedente no se hace responsable de la capacidad del deudor. Entonces, a eso está haciendo referencia esta disposición, el artículo 1114. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo? Artículo 1114. El otorgamiento o transmisión de títulos valores o de cualquier otro documento por el acreditado al acreditante como reconocimiento del saldo no faculta al segundo para descontar o ceder el crédito así documentado antes de su vencimiento, sino cuando el primero lo autorice expresamente, negociado o cedido el crédito indebidamente, el acreditante responderá de los daños y perjuicios que sufriere el acreditado. Vaya, entonces aquí lo que está diciendo es que no se autoriza al banco para que se dé el crédito. Cuando el cliente le entrega títulos valores, le transmite títulos valores. Vaya, vamos a continuar acá. Salvo que el cliente lo autorice, eso sí, ¿verdad? Así dice el artículo 1114. Pero si el cliente, o sea, el acreditado, no lo autoriza, el banco va a responder por los daños y perjuicios que pueda sufrir el cliente. Luego tenemos el artículo 1115. Aquí estamos hablando cuando hay una garantía, ya sea real, que es la prenda o la hipoteca. La prenda es sobre bienes muebles, la hipoteca es sobre bienes inmuebles. Sí, ¿verdad? Tenemos prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre prenda con desplazamiento y prenda sin desplazamiento?
Bueno, ¿qué es la prenda, pues? ¿Y qué es la hipoteca? Así en términos generales, pero no es necesario que... ...32 personas tengo ya. Ajá. ¿Qué es la prenda y qué es la hipoteca? Licenciado, en la prenda sin desplazamiento que usted mencionaba, Ujú. es cuando, por ejemplo, una persona, ¿verdad?, contrata un crédito, pero continúa utilizando el bien que ha dejado en garantía. Por ejemplo, un No vehículo. queda. Ajá, por ejemplo, un vehículo, ese es súper claro el ejemplo, ¿verdad? Que Ajá. usted lo deja en cesión de beneficios a favor de la institución que le otorgó el crédito, pero usted lo puede seguir utilizando. En cambio, ¿verdad? En la prenda sin desplazamiento queda prácticamente retenido ese bien. Ajá, los casos típicos son estas casas de empeño, a la cornucopia. Usted necesita dinero, llega a ese tipo de casas de empeño y necesita, ¿qué? $500. ¿Y qué me va a dar? Ah, lleva una cadena de oro y hacen ahí el contrato por un plazo determinado. Entonces la casa empeñadora se queda con la cadena de oro. Si usted no paga en el plazo, significa que va a perder el... Y entonces usted puede, cuando uno va a esas casas de empeño, ve, ¿verdad? Ahí tienen una serie de bienes a la venta, que son bienes que eran propiedad de personas que llegaron a la casa de empeño, los dejaron en prenda y no pudieron pagar el crédito que tenían. Vaya, leamos el artículo 1115. Bueno, pero la hipoteca decíamos que es una garantía. En el caso de la hipoteca, la regla general o siempre es que usted se queda con el bien, ¿verdad? No lo entrega. Pero si usted no paga en el plazo, por ejemplo, una casa, un crédito hipotecario, si no paga en el plazo convenido, le van a quitar el bien, ¿verdad? Lo van a subastar. También tenemos el caso de cuando la garantía es personal. Hablamos de fiador o codeudor solidario. Estas personas, el que sirve de fiador paga. Hay un montón de casos en los cuales una persona ha servido de fiador y resulta que el titular del crédito no pagó. Y como es solidario, es deudor solidario también, ¿verdad? El fiador es el deudor solidario, vienen y lo embargan. Vaya. Entonces dice, la garantía real o personal de un crédito no se extingue porque el cliente deje de ser deudor del banco, si subsiste la relación garantizada. Por eso es importante que cuando usted paga un crédito, debe solicitar el finiquito al banco. Siempre hay que solicitar el finiquito, porque esa es la constancia que le da el banco en el cual dice que usted ya no tiene ninguna deuda con ese banco o que ese crédito ya fue pagado. Pero si usted no solicita el finiquito y tiene hipotecado el bien, mientras usted no haga ese trámite, el banco no se va a tomar la molestia de hacerlo. Vamos a leer el artículo 1115. Alguien que me lo lea, por favor. Yo se lo Artículo leo. 1115. La garantía real o personal de un crédito no se extingue porque el acreditado deje de ser deudor del acreditante, si subsiste la relación garantizada. Si los bienes dados en garantía disminuyen de valor en más de un 20% del valúo convenido o en su defecto sobre el que tuvieran en la fecha de constitución de la garantía, el acreditante podrá exigir que la misma sea mejorada hasta el límite primitivo. Si el acreditado no accede, el acreditante podrá reducir el crédito
proporcionalmente a la disminución del valor de la garantía. Si hubiera dispuesto totalmente de aquel, podrá exigir la devolución de la parte correspondiente. Vaya, aquí hay dos situaciones. Por una parte, si es crédito hipotecario, tiene una garantía. La obligación suya, como decía, es que si ya pagó el crédito debe pedir el finiquito, pero si es un crédito hipotecario, ¿qué es lo que hay que hacer? Si usted ya pagó. ¿Qué es el trámite que primero debe de hacer? Bueno, ya pagó la deuda. Usted solicita el estado de cuenta y resulta que ya no debe nada. Pide el finiquito, pero si es crédito hipotecario, ¿qué debe de hacer además? ¿Qué debe de hacer? La deuda es por 100,000, hipotecó su casa, pagó la deuda. Solicitar la Pero, liberación ajá, ¿sí? ¿Alguien habló por ahí? ¿Alguien habló? Yo le ¿Sí? mencionaba si era, sí, era solicitar la liberación de la hipoteca. Ajá, hay que solicitar la cancelación, ¿verdad? Y eso es ante un notario, ¿no? Hay que hacer una escritura de la cancela. Bueno, no necesario, puede ser un instrumento privado también, ¿verdad? Autenticado por notario. Entonces, hay que solicitar, porque si usted no lo hace, siempre va a tener la casa hipotecada, aunque haya pagado la deuda, ¿verdad? Luego acá la disposición hace referencia a la situación en la cual usted es un crédito hipotecario o tiene garantizado el crédito, ya sea por una hipoteca, ya sea por una prenda, y resulta que el monto, por X o Y razón, el valor de ese bien que usted tiene hipotecado o de ese bien que tiene en prenda se reduce. Entonces, o ese valor al banco no le satisface, entonces el banco le va a pedir, mire, fíjese que usted ha hipotecado su casa, pero resulta que hubo un terremoto y esa casa ha sufrido graves daños. O en la zona, por ejemplo, usted tenía una casa en una zona de alta plusvalía, pero de repente, como aquí en nuestro país es bien esto de las cárcavas, ¿no? De repente se hizo una gran cárcava enfrente de su casa. Eso le quitó valor completamente. Entonces el banco le va a pedir, mire, tiene que mejorármela el bien que me está entregando en prenda o en hipoteca, porque ha perdido valor. Y si no, yo le voy a reducir el crédito. Pero si ya le entregó el dinero, entonces lo más probable es que le va a exigir el pago del crédito de manera anticipada. A eso es lo que hace referencia a esta disposición. Si los bienes dados en garantía disminuyen de valor en más de un 20% del valor convenido, obviamente el caso que les planteo va a llegar un perito evaluador que el banco va a nombrar para que verifique cuánto es el valor de ese bien, en cuánto se ha devaluado, o en su defecto sobre el que tuvieran en la fecha de constitución de la garantía. El banco podrá exigir que la misma sea mejorada hasta el límite permitido, o sea, hasta el monto del crédito. Y entonces ahí se establecen las consecuencias. El banco puede reducir el crédito si es que lo puede hacer, si es que no le han entregado el dinero. O puede exigir la devolución del monto que ya le entregó de más, ¿verdad?
Luego tenemos también en el caso de que en el contrato no se estipule en forma concreta el vencimiento del plazo, o sea, no se estipule el término. En esos casos se habla de una denuncia. Cuando en el contrato no se estipule término directa o indirectamente para usar el crédito, cualquiera de las partes puede darlo por concluido mediante la denuncia, que se notificará a la otra judicial o notarialmente. Aquí es el caso de que es bien difícil que suceda, pero como en la ley se establecen todas las posibilidades habidas y por haber, ¿verdad? Aunque a veces a veces quedan vacíos en la ley, pero aquí es el caso de que no se estableció la fecha del crédito para pagar el crédito. Entonces, ahí se establece lo que se denomina la denuncia. El cliente puede denunciar el crédito. O el banco puede denunciar el crédito, cualquiera de los dos. Denunciado el contrato, el cliente podrá disponer del crédito en el plazo de 15 días que siga la denuncia. Transcurrido este plazo, se extinguirá el crédito en la parte que no hubiera sido usada. Acá pues estamos hablando de que la denuncia en realidad es un acto de comunicación. Es un acto judicial. La persona acude al juez competente, a la autoridad judicial competente, para hacer el trámite de la denuncia, estableciendo los motivos o las causas por las cuales se está denunciando. Y aquí pues vamos a leer algunas disposiciones legales. Vamos a ver. Aquí tenemos el artículo 1019, inciso cuarto. Estamos hablando de la compraventa. El 1064 y el 1177. Vamos a leer esas disposiciones. Para el 1019. El inciso cuarto, miren lo que dice el inciso cuarto, primero, segundo, tercer, cuarto. Si los vicios fueron ocultos, el comprador deberá denunciarlos dentro de los 15 días siguientes a su descubrimiento o en el plazo que las partes hubieran convenido. La denuncia se prueba por acta ante notario. Luego tenemos, vamos a ver la siguiente disposición, el 1064, que hace referencia al contrato de suministro. Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá denunciar el contrato, dando aviso a la otra con la anticipación pactada o con la establecida por los usos o en defecto de ambas con 3 meses de antelación. Tenemos también, veamos el siguiente, el artículo 1177. A falta de plazo convenido, cualquiera de los cuentacorrentistas podrá, en cada época de clausura, denunciar el contrato, dando aviso al otro por lo menos 10 días antes de la fecha de aquella.
Bueno, vamos a continuar acá. Quiero ver, primer 1115. Vaya, entonces estamos hablando que la denuncia es un acto por medio del cual la persona interesada acude a la autoridad competente, judicial competente, haciendo del conocimiento de esta autoridad los motivos por los cuales decide terminar con ese crédito o denunciar el crédito para que esta autoridad valore la procedencia. Y esto aplica cuando no se estableció el plazo o el término del crédito. Tiene un plazo de 15 días el cliente para denunciar el contrato. Pero es bien difícil que se dé en la práctica, ¿verdad? Porque la mayor parte de los contratos, lo primero que establecen en forma clara es el plazo. Bien difícil que se dé. Vaya, tenemos el artículo 1117 donde establece, esta disposición establece los casos en los cuales se extingue el derecho de hacer uso del crédito. El 1117 del Código de Comercio. Artículo 1117. Tiene varios romanos esta disposición. Bueno, faltan 3 minutos para las 7:30. A las 7:30 vamos a resolver el parcial. Así que 2 minutos quedan. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a ver el Romanos 1 de este artículo. El derecho de hacer uso del crédito se extingue, 1, por haber expuesto el acreditado de su importe. Acá, pues, el acreditado efectuó el pago del crédito y entonces se extingue. Ese es el primer caso. El segundo caso establece en el Romanos 2, por expiración del término directa o indirectamente fijado, o si no lo hubiere, por el transcurso del plazo de denuncia. Aquí se establecen algunas posibilidades. El contrato puede terminar al vencimiento del plazo directamente fijado, ejemplo, el 30 de diciembre del 2018, por poner un ejemplo. Al concluir el plazo indirectamente señalado, ejemplo, cuando haya finalizado el invierno, al concluir la Semana Santa, etc. Cuando no se haya fijado plazo de terminación, ni directa ni indirectamente. El interesado tiene derecho a darlo por terminado por el plazo de denuncia al que acabamos de hacer referencia. No tiene plazo. Esos son en el caso del Romano 2. Por expiración del término, directo o indirectamente fijado, o si no lo hubiere, por el transcurso del plazo de denuncia. Romanos 3, por no mejorarse las garantías en el caso del artículo 1115, si ya se ha dispuesto del máximo a que debe quedar reducido. Esto ya lo acabamos de platicar, ¿no? Si la garantía ha perdido valor, entonces el banco le va a exigir que le devuelva la parte proporcional del crédito o le va a decir, mire, o va a dar por terminado el contrato. Tenemos un ejemplo en el caso de la cuenta corriente rotativa. Acá, como
como decíamos que este tipo de contrato de cuenta corriente es que el banco pone a disposición por un periodo determinado cierta cantidad de dinero. Y usted puede hacer abonos en el transcurso de ese plazo que reducen o ponen el monto a la cantidad que se le ha hecho. Por ejemplo, le prestan $100,000 para que usted lo tenga en cuenta corriente por un año. Usted juega con ese dinero. Utiliza 50,000, le quedan 50,000, pero posteriormente abona 50,000, llega a la nueva cantidad de 100,000 y así va jugando. El Romanos 4, vamos a ver el Romanos 4. Por la declaración del estado de suspensión de pago, de quiebra o de concurso de cualquiera de las partes. Aquí es importante mencionar que cuando hablamos de suspensión de pagos, esta es una figura jurídica que está establecida en el Código de Comercio y que el comerciante la solicita al juez competente porque es una medida de protección, porque teme caer en quiebra. Entonces, en un plazo determinado por el juez, al comerciante se le permite no cumplir con sus obligaciones, con sus créditos, mientras logra superar ese estado de iliquidez que pueda tener. Al vencimiento de ese plazo debe volver a cumplir con sus obligaciones. El caso de la quiebra, el código establece los casos en los cuales se da, pero cuando se da la quiebra, el comerciante pierde la capacidad para cumplir con sus obligaciones líquidas y vencidas. Es decir, el comerciante se encuentra en una situación en la cual ya no le es posible cumplir con sus obligaciones y entonces, pero la quiebra es un estado que debe ser declarado judicialmente, es decir, debe existir una sentencia que declare la quiebra. El caso del concurso de acreedores, pues la persona, el deudor, pone a disposición de los acreedores sus bienes para que estos dispongan y se paguen con esos bienes. Estamos en Romanos 4. El caso de la suspensión de pagos está regulada en el artículo 546 del Código de Comercio, el de quiebra en el artículo 498. Como decíamos, el concurso de acreedores, lo que sucede en este caso es que el deudor cede sus bienes a todos esos acreedores para que estos se los repartan en la forma proporcional a sus créditos. Luego tenemos el Romanos 4. Romanos 4, por la declaración del Estado, no, el 5, por inhabilitación del acreditado para el ejercicio del comercio, si el crédito se hubiere concedido para actividades mercantiles. Aquí estamos hablando de que de una persona natural, porque solamente una persona natural puede ser inhabilitada para ejercer el comercio. En el Código de Comercio se establecen 3 requisitos para que una persona pueda ejercer el comercio. Uno es que tenga la capacidad legal, la capacidad de ejercicio. 2 es la habilidad para ejercer el comercio, que no es más que la autorización que le da el Estado al comerciante para que pueda explotar una empresa mercantil y servirse de esa empresa mercantil con los beneficios que la misma le pueda obtener, las utilidades que pueda obtener de esas empresas. Entonces, es la facultad, la habilitación es la facultad que tiene el comerciante para explotar una empresa mercantil para beneficio propio.
Y el tercer elemento que tiene, o el tercer requisito es ser titular de una empresa mercantil. Esos son los 3 requisitos para ejercer el comercio en El Salvador, en el caso de las personas naturales. Y entonces, si a un comerciante lo pueden inhabilitar para ejercer el comercio, tiene que ser por sentencia judicial, por ejemplo, realizar prácticas de competencia desleal. Ahí puede perder su autorización para ejercer el comercio. En el caso del Romano 6, vamos a ver el Romano 6 acá. Por muerte o interdicción del acreditado, a menos que hubiera pactado en contrario, que el crédito tuviera garantías o éstas se constituyeran oportunamente, siempre que su utilización se hiciera en la forma convenida. El acreditante podrá nombrar un interventor para comprobar y vigilar la inversión. Igual, estamos en el caso de una persona natural, porque solo una persona natural muere o es declarada interdicto. La interdicción es una medida tomada por un juez en el caso de que una persona pierda sus facultades mentales, ¿no? Y le nombran un tutor, ¿no? Veamos este caso. Este tiene 3 excepciones. Que en el contrato de apertura de crédito se haya pactado que no obstante la muerte o interdicción del acreditado, sus efectos se proyecten sobre sus herederos o sobre su tutor o curador. Esto significa que los herederos van a cumplir con la obligación que dejó el causante. En este caso, el causante es el deudor original, ¿verdad? Pero esto debe estar establecido en el contrato. Tampoco terminará el contrato por la muerte o interdicción del acreditado cuando hubiesen garantías ya otorgadas, pudiendo ser estas de carácter personal como fiador o codeudor solidario o real como hipoteca o prenda. Si hay garantías y fallece la persona, obviamente que el banco va a hacer efectiva esa garantía. O si hay un fiador, falleció la persona y como los fiadores son solidarios con el deudor, bueno, entonces el banco va a dirigir su acción en contra de estas personas. Si con ocasión de la muerte o interdicción del acreditado, a partir de ese momento se constituyesen garantías como las relacionadas en un contrato, podrá seguir con sus herederos o su representante legal. Entonces, aquí estamos hablando también que los herederos pueden responder también por las deudas. Y es que en realidad los herederos sí responden por las deudas del causante, siempre y cuando acepten la herencia sin beneficio de inventario, porque si la aceptan con beneficio de inventario, entonces en esos casos el heredero lo que está diciendo, sí acepto la herencia, pero las deudas que pueda tener ese patrimonio, que se paguen con el mismo patrimonio, sin tocarme a mí, sin tocar mis bienes. Entonces, significa que primero se van a pagar las deudas y si alcanza de ese patrimonio, le van a quedar al heredero que aceptó con beneficio de inventario. Pero si acepta llana y simplemente sin beneficio de inventario, significa que va a tener que pagar hasta con su propio patrimonio en caso de que el patrimonio del causante no alcance. También aquí se establece la figura del interventor. Cuando se liquidan las sociedades, normalmente nombran un interventor que es el que se encarga de garantizar la legalidad de las operaciones y que los fondos o el patrimonio de la sociedad se utilice para garantizar el pago de las deudas que pueda tener. Entonces aquí el banco en este caso también puede nombrar un interventor para verificar, para que esta persona verifique la legalidad de las operaciones. Verifica, autoriza,
Verifica, fiscaliza, autoriza, ¿sí? Dijo que le recordáramos Va. por el Gracias. parcial. Vamos a ver el parcial. Estaba fácil el parcial, ¿verdad? Aquí lo tengo ya resuelto. La primera pregunta era, Ramón solicita un crédito bancario por 50,000. El banco le solicita que llene un formulario en donde debe consignar todos sus datos personales. Le solicita los siguientes documentos: su solvencia tributaria, escritura de su casa, tarjeta de circulación de su vehículo, entre otros documentos. Porque considera que le solicita, la pregunta es ¿por qué considera que le solicita toda esa información? Habían tres posibilidades, ¿verdad? Por el monto del crédito bancario, para el banco es relevante las condiciones personales de Ramón, al banco le interesa inspirar confianza a Ramón. La letra B era la respuesta correcta. Bueno, esto del parcial, las preguntas acá no están en el orden que estaban en el aula virtual, ¿verdad? Porque ahí cuando uno sube el parcial, la misma, ¿cómo se llama? El mismo sistema hace que las preguntas no queden en el mismo orden. Por eso no importa. Esta no necesariamente es la pregunta 1. ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? Pues cabe la posibilidad que sea también la A. No le contesté la A, pero considero de que la A también puede ser una respuesta Ajá, exacta. pero lo que habíamos dicho en clase, perdón, era que al banco le interesaban las condiciones personales del cliente. Es decir, al banco le interesa garantizarse que la persona que le va a otorgar el crédito, bueno, ahí es de 50,000, puede ser de 5,000, puede ser de 1,000, puede ser de $500, pero le va a solicitar, si es un crédito personal y usted es empleado, le va a solicitar la constancia de sueldo. Va a verificar cuál es su récord crediticio. Entonces, porque al banco le interesa saber cuáles son sus condiciones personales. Ajá, porque el monto del crédito puede ser, como les digo, 100,000, pues obviamente que si usted va a solicitar un crédito de 100,000 y es un asalariado que tiene un sueldo que de $1,000, ¿cree usted que Me se lo van van a a decir hacer? que no. ¿A que no, verdad? No. Le van a decir que no, ¿verdad? Entonces, por eso es que el banco necesita saber cuál es su situación financiera, cuáles son sus condiciones. Entonces, esa era la letra B. Vaya, doña Leonora apertura una cuenta corriente en un banco y le entregan los documentos contractuales que debe firmar. Observando una serie de cláusulas escritas que no comprende mucho, firmando cada uno de sus formularios, es lo que hacemos. Doña Leonora es el caso típico. ¿Qué características identifica del derecho bancario? Su carácter mercantil, su carácter técnico, su carácter formalista y mecánico. Esa era la respuesta, su carácter formalista y mecánico. ¿Se recuerdan que vimos las características del derecho bancario? Sí, usted decía de que nosotros llegábamos, nos sentábamos, no leíamos, firmábamos Y y era nosotros me mecánico porque incluyo, me incluyo. por eso le digo así, Ajá, porque a mí también me ha pasado, pero sí, lo que pasa es que acuérdese que en un banco hay un montón de gente esperando, entonces las que están otorgando los papeles y todo, o sea, están esperando que usted lo firme y se vaya, y ya después el problema. sí, ajá, pero independientemente del montón de gente que espera, uno debería de leer el contrato. Entonces, decimos que ellos utilizan una serie de formularios previamente elaborados. ¿Verdad? Lo único que le piden a usted es el DUI
Bueno, antes le pedían el número de identificación tributaria, hoy como ya es lo mismo. Y colocan sus datos personales en ese contrato que ahí tienen en la computadora, ¿verdad? Y le cambian el plazo, le ponen el monto, etcétera. Entonces, esa era la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no, si no dicen nada, están de acuerdo. Luego, la pregunta 3. 3 aquí. En el parcial no sé qué pregunta puede ser. Habría que ver ahí en el aula virtual, ¿no? El inciso final del artículo 1 de la Ley de Bancos dispone: los bancos se regirán por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes de la República, en lo que fueren aplicables. ¿Considera autónomo el derecho bancario? Habían 3 posibilidades. Sí tiene autonomía propia. B, no, su autonomía legislativa no es plena. C, sí tiene autonomía, regula las actividades bancarias. ¿Están de acuerdo con Vaya, la ahí B? sí me equivoqué yo. No, no, Lick, porque fíjese que ahí dice que sí tiene autonomía. Yo puse que sí tenía autonomía y que regula las actividades bancarias. Y eso sí es cierto, porque ahí dice es autónomo. Pero Ajá, cuando habla de legislativa no es plena, también es cierto. Así ajá, que no, Sí, no, ahí sí no, Lick. sí, Eso no. ajá. Sí, iba a decir alguien más ahí. sí, sí, fíjese que con esa pregunta, la verdad que el artículo sí menciona que dice que sí es autonomía propia, pero también menciona que es legislativa no es plena. Entonces ahí como que, bueno, por lo menos a mí me generó confusión, pues que no hallaba qué responder, porque para mí sí son, digamos que como que las tres son, Ya va ve, Lick, ya enfocada, ve. que puede ser buena la Vaya, respuesta, Lick, pero eso, esa fue mi apreciación, Lick, no, no sé sí, los demás. vaya, pero recuerden que yo les Pero en la decía clase que, creo que Lick lo explicó, vea, Lick, sí, que no era una recuerden que, autonomía plena. sí, no, yo les decía que esto es a nivel doctrinario, pero es que la verdad es que el derecho bancario depende mucho del Código de Comercio. De hecho, estamos viendo el contrato de apertura de crédito y vemos que toda la regulación se encuentra en el Código de Comercio. En el artículo 51 de la Ley de Bancos, en la letra T, EU y V, ahí dice que podrá otorgar todo tipo de crédito, pero no regula. Entonces decíamos también que los bancos son empresas mercantiles. Los bancos son empresas mercantiles, es decir, son sociedades anónimas. Entonces, por eso es que decíamos que depende mucho del derecho mercantil. No se ha independizado en forma completa, aunque es una rama especializada del derecho mercantil. Entonces la respuesta era no, su autonomía legislativa no es plena. El 4, el señor Benedicto abre una cuenta de ahorro en el Banco Ahorro S.A. por un monto de 5,000. Identifique un elemento de la intermediación financiera. Eran 3 posibilidades: colocación de recursos, captación de recursos, precio de los recursos financieros. Obviamente que era la B, ¿verdad? Captación de recursos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa sí la saqué buena, Lick. Así, aquí hay una operación activa, está captando fondos, ¿verdad? Vaya, luego tenemos aquí un grupo de inversionistas financieros pretende constituir un banco y le piden asesoría en su calidad de abogado sobre el tipo de sociedad que deben de constituir. ¿Qué les asesoraría a usted? Sociedad anónima de capital variable, sociedad anónima de capital fijo, sociedad de responsabilidad limitada. Era la B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se Sí, ya ve, recuerdan ya que saqué 2, Lick. sí, yo les dije en clase que no, y es que está regulado en la ley de bancos, que deben de constituirse como sociedades anónimas de capital fijo? Luego tenemos: Augusto es nombrado director
Bueno, lo vamos a bajar para que me queden las 3. Augusto es nombrado director presidente del Banco El Rosal S.A. y le solicita sobre qué requisito deberá acreditar, qué le asesoraría. Hay 3 posibilidades. Deberá acreditar como mínimo 3 años de experiencia en puestos similares, deberá acreditar como mínimo 5 años de experiencia en puestos similares, deberá acreditar como mínimo 5 años de experiencia en puestos similares. La B era la respuesta, no quiero ver la C aquí, ¿verdad? Esta era la respuesta correcta. Sí, también en el aula virtual no necesariamente esta puede ser A, esta B, o sea, cambia también el orden, pero esta era la respuesta correcta. Deberá acreditar como mínimo 5 años de experiencia en puestos similares. Eso es lo que establece la ley de banco. La ley de bancos eso establece. En el caso de los directores. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Yo veo que solo 2 personas me responden, los demás a saber qué. No dicen nada. Bueno, vamos a continuar entonces aquí. 7. Se constituye el Banco Garibaldi S.A. haciendo llamamiento al público en razón que los solicitantes no cuentan con el capital necesario exigido por la ley de banco. Identifica el tipo de constitución. ¿Cómo se está constituyendo? Suscripción pública, fundación simultánea, constitución directa. La respuesta A es la correcta. ¿Por qué? Porque cuando es suscripción pública, lo que se hace es las personas que deciden constituir el banco no tienen la capacidad económica. Entonces acuden al público, hacen un programa previa autorización de la superintendencia y el registro de comercio, entonces lo publican, hacen llamamiento al público para que las personas interesadas en invertir en ese banco aporten capital, ¿no? Eso es la suscripción pública. La fundación simultánea es que ellos, y esto se aplica a la sociedad, ¿verdad? Fundación simultánea es cuando constituyen la sociedad, tienen el capital, no necesitan hacer llamamiento al público, elaboran la escritura y la van a registrar al registro de comercio, cumpliendo con todas las formalidades. La constitución directa en realidad no existe. Sería el equivalente a fundación simultánea, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Suscripción pública. Vaya. La 8, la letra 8. Bueno, la pregunta 8 aquí, pero en el aula virtual no sé cuál es. La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de RL, ACOVI de RL, hasta me puedo de memoria ¿cómo se llama? El comercial que sale. ¿Qué tipo de institución financiera considera que es? Intermediario financiero no bancario, banca de segundo piso. La respuesta correcta es intermediario financiero no bancario. Estamos, ¿no? Sí, Lee. Vaya, vamos con la 9. Identifique qué tipo de operación bancaria es el reporto. Operación de crédito activa, operación de crédito pasiva, operación neutra. Era operación de Uy, crédito ahí sí me activa. equivoqué. Ajá, pero ¿qué Yo es el le puse reporto? neutra, creo que le puse. Ajá, pero ¿qué es el reporto? En realidad es un El crédito. contrato, ajá, es el contrato, Sí, es un pero, contrato. pero yo me quedé pensando, fíjese, le soy bien honesta, en esta y en esta segunda, yo le puse el Fondo Monetario Internacional, fíjese. Ah, es el Banco Interamericano. Es que, vaya, Sí. pero sí esta es una operación de crédito, es una operación activa, el reporto. Y luego acá tiene por objeto contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social individual y colectivo de los países miembros regionales en vías de desarrollo. Fíjese que la clave era acá, mire, sin necesidad de ver las presentaciones.
países miembros regionales en vías de desarrollo. Ahí estaba. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esa era la clave aquí. Porque el Fondo Monetario Internacional es un ente, bueno, que no es regional, como el BID. El BID sobre todo da créditos a los países en desarrollo en América Latina, el Caribe, Suramérica, Centroamérica, México. El Banco Mundial es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sin embargo, el Banco Mundial en realidad no da crédito, sino que lo hace por medio del BID. Entonces, la respuesta correcta era el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Y aquí de la lectura era bien fácil, de los países miembros regionales en vías de desarrollo. Bueno, eso era el parcial, 10 preguntitas sencillas. Y bueno, a veces uno se equivoca. Segundo, porque en el primero quedamos más o menos. Ajá. Entonces, solo fueron 10 preguntas. Yo tengo que calificar los trabajos para subir las notas. Entonces, vamos a ver si hoy o mañana califico el trabajo. Así que si no tienen preguntas adicionales sobre el parcial, los que van a ser diferidos, vean ahí la programación. Creo que aquí está en el aula virtual. Vamos a ver, al inicio está. Quiero ver programación de examen. Este es el calendario académico. Veamos. Veamos acá. Fecha límite para tramitar examen diferido de primera evaluación. Dice que es el miércoles 1 de marzo. Examen diferido de primera evaluación es del 3 al 9 de marzo. Aquí lo que deben de ubicar es un día miércoles. No sé cuándo cae miércoles en esta fecha. Del 3 al 9 de marzo va a ser. Si alguien tiene ahí un calendario, pero sería un miércoles. El diferido. Entonces, ustedes... El 8 de marzo sería el... entonces sería el 8 de marzo. Es el miércoles que esté aquí, ¿verdad? Pues el 8 de marzo va a ser. Bueno, si no tienen consultas, comentarios, preguntas, vayan preparando ya las diapositivas para las exposiciones. Las exposiciones van a ser 2 días antes del parcial, o sea, 2 clases antes del parcial. Yo les voy a subir la rúbrica, pero ustedes deben de, quiero ver, la segunda evaluación, ¿cuándo está? Y del 16 al 22 de marzo, sería un miércoles. Entonces, el sábado anterior y el miércoles anterior van a hacer las exposiciones, van a pasar 5 grupos en cada día. Así que vayan preparándose con las presentaciones, las diapositivas. Licenciado, una consulta. ¿Todos los del grupo van a exponer? Mire, por el tiempo no. Pueden ser 2 o 3 personas, pero eso sí deben de, administrar bien su tiempo, porque acuérdense que van a exponer los demás grupos. Y los demás solo se van a limitar a responder las preguntas que se puedan hacer. Más o menos, ¿de cuánto tiempo disponemos? 15 minutos. 15 minutos van a disponer. Puede ser una persona, pueden ser 2 personas. Incluso hasta 3 ustedes lo van a valorar. Vaya, gracias por su atención. Hemos llegado a la finalización de la clase. Pasen un feliz fin de semana.
Bendiciones a todos, que todo les salga bien. Y nos vemos el próximo miércoles. Adiós, Lick. Buen día. Bueno, Yo, feliz fin de... gracias.